Pues estamos ya terminando nuestra serie en Romanos, ya estamos lo último de lo último, capítulo 16. Vamos a abarcar hoy del verso 16 hasta el 23, nos va a quedar un cachito más para estudiar la próxima semana. Vamos a ver hasta el versículo 23 nada más. Pero te recuerdo un poquito, en esta serie hemos estado viendo lo que significa el Evangelio. De hecho, a esta serie le hemos titulado Comprendiendo el Evangelio, porque Pablo es el propósito de escribir esta carta a los romanos, que ellos puedan comprender el Evangelio, y no solamente ellos, sino que quede como un testimonio para todo creyente de qué se trata el Evangelio, de qué se trata lo que vino a hacer Jesús por nosotros en la cruz. Así que damos las gracias a Dios por este libro que nos ha llevado a través del Evangelio, y qué hermoso ha sido. Y como te decía, vamos a retomar a partir del versículo 16 que nos quedamos la semana pasada. Esta es la parte personal de Pablo en la carta. Vimos una parte doctrinal, vimos una parte práctica y ahora vemos una parte personal en la carta. Y decidí no acabar todavía porque vienen instrucciones finales que son muy importantes y no quiero apresurarme en estas instrucciones. Así que vamos a ver básicamente dos instrucciones que da Pablo. Vamos a ver que Pablo nos alienta a amarnos como creyentes, pero al mismo tiempo vamos a ver que Pablo en esta parte nos advierte tener cuidado, porque en la iglesia no todo el que entra por esas puertas entra con buenas intenciones. Entonces nos va a dar una advertencia de aquellos que causan división dentro de la iglesia. Y qué importante es este tema. ¿Cuántos no hemos conocido iglesias que se dividen? ¿Cuántos no hemos conocido iglesias que se pelean, hay conflicto, entra una persona, empieza a contaminar el corazón de las personas y de pronto tienes una iglesia que se está dividiendo en 2 hasta 3 partes diferentes? Y es doloroso cuando eso pasa. Esto no debería suceder en el cuerpo de Cristo. Así que le he puesto al estudio de hoy el título de Amor y Cuidado, porque viene este balance, amarnos unos a otros como creyentes, pero eso no significa que no vamos a tener cuidado de aquellos falsos maestros que se quieren involucrar. No debemos ignorar que el propósito de Satanás es dividir la iglesia. Así que sí vamos a amar a todos, pero vamos a ser astutos y vamos a tener cuidado con aquellos que quieren causar división. No vamos a dividir el estudio en puntos, solamente vamos a ir verso a verso. Así que si estás en el versículo 16, Romanos 16, versículo 16, vamos a empezar y comienza de la siguiente manera. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Y aquí cuando Pablo dice ósculo santo se refiere a un beso, ¿no? Era parte de la cultura de aquel entonces, pues saludar de beso, ¿no? Si tú recuerdas, incluso Jesús se ofendió cuando un fariseo lo invitó a su casa y no lo recibió con un beso. No sé si te acuerdas, le reclamó: oye, tú no me saludaste de beso. Lucas 7:39 nos da esta historia, lo puedes ver ahí en las pantallas. Vemos que está Jesús en la casa de este fariseo y entra una mujer de repente y empieza a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas y a secarlas con sus pies y a ungirlo con un perfume muy caro. Y dice, este fariseo dice en su corazón, si fuera profeta, o sea, si Jesús fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces este fariseo estaba tranquilo. Un dato muy interesante. En la época, tú a lo mejor dices, bueno, ¿y esa mujer de dónde salió? ¿No? En aquella época, cuando fariseos se juntaban a comer en una casa, se dejaba la puerta abierta y entonces se le permitía a las personas entrar en la casa y pegarse así, ir pegaditos a la pared y quedarse viéndolos comer, porque era una manera en la que las personas querían escuchar su sabiduría. Porque los fariseos, ya saben, pues fariseos hablan de cosas espirituales, de cosas santas. Entonces en aquel entonces era permitido
dejar la puerta abierta y que personas, cualquiera que quisiera entrara pegadito en la pared y escuchar la conversación. Entonces de ahí sale esa mujer, ¿no? Probablemente esa mujer pues quería escuchar a Jesús y entonces se derrama delante de él en adoración y por eso vemos que entra esta mujer, así como Juan por su casa en la casa de fariseo, era costumbre, se permitía. Pero este fariseo estaba juzgando a esta mujer porque era pecadora. No sabemos qué clase de pecado tenía, pero era conocida como una mujer pecadora. Y entonces Jesús le dice en el versículo 44 y 45, lo tenemos ahí, dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Fíjate que le reclama, no me diste beso. De lo que estamos hablando, el ósculo santo, costumbre. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Entonces vemos que era parte de esta cultura el recibir y saludar con beso, incluso entre hombres. Hoy en día no se acostumbra mucho. Cuando estábamos en Mérida llegó un misionero de Estados Unidos a la iglesia y él sabía que los mexicanos pues nos saludamos de beso, bueno, no entre hombres, sino entre varón y mujer, ¿no? Nos saludamos de beso muchas veces, pero él pensó que era cultural también entre hombres. Entonces este misionero de Estados Unidos, bien lindo, un corazón precioso para el Señor, llegaba y te saludaba y te daba un abrazo y te daba un besote en el cachete y tú... Y ya nada más lo veías venir, ¿no? Y ahí viene el hermano, y hasta le extiendes la mano así como para... de lejitos, ¿no? Y te dobla la mano y te abrazaba, te plantaba tu besote. Ya luego pudimos hablar con él y explicarle, entre los hombres no nos acostumbramos. Pero así era en el tiempo de Jesús. El principio es demostrar el afecto entre creyentes, ¿sí? Quizás entre varones ya no nos damos beso y está bien. No quiero que nos demos besos, ¿no? Porque si quieres uno te lo doy. Pero el principio de mostrar ese afecto entre hermanos no debería perderse. A mí me gusta saludar y despedirme dando abrazos. Y me parece una buena manera de demostrar el amor de Cristo. Y así como Simón, el fariseo, no quería demostrarle amor a Jesús, lo estaba juzgando en su corazón. Así pasa con muchas personas que se rehúsan a veces a demostrar afecto a los hermanos, muy secos. Dios te bendiga. Y muchas veces estas personas están haciendo lo mismo que hacía Simón el fariseo, juzgando en su mente. Y este juicio les impide ser amorosos. Este juicio te impide entregarte a tus hermanos. Esos cristianos son unos hipócritas. No voy a abrazar a fulanito porque me cae mal. Hermanos, no perdamos el amor fraternal. Es verdad que el amor se demuestra ayudando a nuestros hermanos, orando unos por otros, sirviéndonos unos a otros, perfecto. Pero la Biblia también nos da este mandamiento. Dice aquí, salúdense unos a otros con ósculo santo. O sea, salúdense demostrándose afecto de una manera externa. Y por supuesto, hay que recalcar la palabra santo, ¿ok? Porque en iglesias esto se ha tomado también como un pretexto, pues entre los jóvenes, por ejemplo, ese chavo tan guapo, lo voy a ir a saludar de beso, ¿no? O sea, con una atracción física. Y aquí dice un ósculo santo, ¿ok? Un ósculo, un beso sin otras intenciones, ¿no? Pasa también que hermanos ya casados o hermanas ya casadas saludan con otras intenciones, y esto no debe suceder ni debemos permitir dar pie a esto. Debe ser un saludo santo, un saludo de amor en Cristo. Así que Pablo una vez más nos alienta al compañerismo, al amor fraternal, pero a continuación también nos da una advertencia bien importante que no debemos de perder en todo esto. Es importante recibirnos, saludarnos amorosamente, sí, y lo debemos hacer, pero al mismo tiempo con ojos bien abiertos.
ojos bien abiertos a personas que a lo mejor vienen con malas intenciones o con otras intenciones, que llegan a la iglesia con su propia agenda, con sus propios planes. Y también esta es una advertencia importante. Fíjate cómo dice el versículo 17. Mas os ruego, o sea, a pesar de que deben de ser amorosos, mas os ruego, a pesar de eso, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Y esta es una advertencia súper importante. Nos encantaría poder recibir con muchísima confianza a todo aquel que venga a la iglesia, se acerque a la iglesia, entre por esas puertas. Pero la Biblia nos dice también que tengamos mucho ojo a una realidad que sucede en este mundo. No todo aquel que entra por las puertas de la iglesia entra con buenas intenciones. No todos los que llegan buscando a Dios. Va a haber gente que entra para causar divisiones, gente que entra para ocasionar tropiezos en la iglesia, algunos conscientemente, otros inconscientemente. Hay gente que conscientemente entra buscando robar ovejas, entra a la iglesia, ellos creen que tienen un llamado para ser líderes, ser pastores, inmediatamente buscan llamar la atención. Mírenme, yo soy muy espiritual, mírenme, yo sé mucho, mírenme, yo no vengo aquí, yo vengo ya por acá, ¿ok? Gente que viene con esta actitud y le gusta demostrar inmediatamente y llamar la atención para buscar puestos en la iglesia, para ser vistos en la iglesia. Y les gusta esa atención. Y cuando están ya en un lugar importante, van a querer siempre hacer las cosas a su manera. Y en el momento en el que estén en desacuerdo con algo, van a empezar a hablar mal del pastor, van a empezar a hablar mal de los líderes, van a empezar a hablar mal de otros hermanos. Y entonces va a buscar gente a quien contaminar. ¿Ya viste lo que hace el pastor? Eso está mal. ¿Ya viste lo que hace fulanito? Eso está mal. Y entonces va a iniciar una búsqueda en personas que esté de acuerdo con él o con ella. Va a ir probando, a ver quién está de acuerdo, quién también está inconforme. Y esa es una característica de los lobos que entran en la iglesia. Luego empiezan a buscar personas inconformes para ver por dónde pueden empezar a jalar personas. Van a buscar pláticas ociosas para criticar a otras personas y especialmente los líderes de la iglesia. Y una vez que hay un grupo considerable que está de acuerdo con ellos, entonces dan el golpe, dividen la iglesia. Una cuarta parte, una tercera parte, hasta la mitad de la iglesia puede irse o más. Y sabes, eso no le agrada a Dios. Si Dios te ha llamado a abrir una iglesia, ¿para qué vas a buscar creyentes que ya son salvos? Ve con el mundo que está perdido. Alcanza las almas que no conocen a Cristo. ¿Para qué vas con otros creyentes para robártelos para tu iglesia? No es el propósito de la iglesia ser luz en el mundo. ¿Por qué vas a jalar otros creyentes? Ve a jalar a los que están perdidos y Dios va a honrar tu ministerio. Cualquiera puede llevarse creyentes, pero ya son salvos. El reto es alcanzar al que no conoce de Dios. Esa es la urgencia de la predicación del Evangelio y el propósito de la iglesia. A mí nunca me vas a ver invitando a alguien de otra iglesia a nuestra iglesia. Todos son bienvenidos a escuchar la palabra de Dios, pero de mí nunca va a salir una invitación a que dejes tu iglesia para asistir a la mía. Porque si voy a invitar a alguien, mejor que sea alguien que no conoce al Señor. Incluso, si tú vienes de otra iglesia y deseas servir en nuestra iglesia, primero me voy a asegurar de que hayas salido de tu otra iglesia de una buena manera, honrando a tu anterior pastor. Y si no saliste de buena manera, te voy a mandar de regreso a que pidas perdón, a que te pongas a cuentas. Y entonces sí, vengas a hablar otra vez conmigo y hablamos de que sirvas en la iglesia. Pero tenemos que hacer las cosas
de buena manera. Tienes que dejar las cosas en paz para que puedas servir. Dios no es un Dios de división, es un Dios de paz, es un Dios de unidad. Pablo le dio una advertencia muy importante a los líderes de Éfeso en el libro de Hechos, Hechos 20:28. Fíjate qué dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, o sea, esto es para los pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual, ¿qué dice ahí? Él ganó por su propia sangre. Y cuando yo leo este versículo tiemblo. La primera advertencia es cuidar las ovejas, porque las ovejas no nos pertenecen a nosotros. Las ovejas le pertenecen al Señor. Dice aquí que estamos para apacentar la iglesia, o sea, para cuidar la iglesia que Él ganó con su propia sangre. Y te digo, yo temo y tiemblo cuando leo este versículo, porque Cristo ganó la iglesia por su propia sangre. Eso es lo que le costó y es de Él, es suya. Y me dijo a mí: toma, Dani, cuídamela tantito, pero ahorita regreso por ella. Tiemblo ante esta verdad. Y estoy seguro que aquellos que se les hace fácil entrar para crear división, no están conscientes de esto. No están conscientes de que es la iglesia del Señor y que Él va a regresar por ella. Por eso Santiago 3 dice: no se hagan maestros muchos de ustedes, porque van a recibir mayor condenación. Es la iglesia que Cristo ganó por su propia sangre. ¿De verdad quieres causar división? Pues allá tú, ¿no? Si ese es el caso, a ver cómo te va cuando el Señor regrese por su iglesia. Pero yo quiero cuidar la iglesia porque no es mía, es del Señor. Pero Pablo continúa esa misma advertencia, ahí mismo en Hechos 20, 29 y 30, fíjate, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué dice ahí? Lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y la pregunta que deberíamos hacernos es, bueno, ¿cómo podemos cuidarnos de estos lobos rapaces? ¿Qué podemos hacer al respecto? Que entran a la iglesia de una manera tan sigilosa y son tan astutos. ¿Hay algo que podamos hacer para protegernos? ¿Hay algo que podamos hacer para no caer en estas trampas? Y quiero darte 3 consejos que tú puedes tomar para cuidarte de estos lobos rapaces. Y el primer consejo, lo tenemos ahí, es: conoce la palabra. Tienes que conocer la palabra. Tienes que conocer la sana doctrina para que no venga nadie a chamaquearte. Para que no venga el señor pastor apóstol de la Santa Iglesia de no sé dónde y entonces te diga que tienes que sembrar tu coche y tienes que etcétera, etcétera. Y toda clase de doctrinas pervertidas. Y entonces, si tú eres un creyente que quieres agradar a Dios, pero que no conoces la palabra de Dios, vas a hacer todo lo que te digan que hagas. Gálatas 1:9 nos advierte: como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. Pero si tú no conoces la palabra, la tienes ahí en tu casa bien bonita, en una trila abierta, en el Salmo 23, en el Salmo 91, pero nunca la tomas y la lees, ¿cómo vas a saber cuando alguien te engañe? Dices que crees en la Biblia, pero no sabes lo que la Biblia dice. Así que tienes que tomarte un tiempo todos los días para leer tu Biblia. Lee un capítulo, toma apuntes, ora para que Dios te dé entendimiento de lo que estás leyendo. Necesitamos conocer la palabra de Dios, porque de cualquier otra manera, si no conocemos, somos ignorantes, va a ser muy fácil que venga un lobo rapaz y que te engañe y que te desvíe. Segundo consejo: habla las cosas de frente. Y eso, por favor, se los ruego, hermanitos, hablen las cosas de frente. Muchas veces vas a estar inconforme con algo en la iglesia, o vas a estar inconforme en algo conmigo, y sabes algo, se vale, está bien. Me cae gordo el pastor Dani, está bien,
somos hermanos, somos humanos también, y voy a cometer errores, y voy a hacer alguna vez algo malo, que te ofenda a lo mejor, porque también soy un ser humano como tú. Entonces se vale que no te guste, se vale que estés inconforme, se vale que te caiga gordo, pero lo que no se vale es que no hables las cosas de frente. No se vale que estés hablando a espaldas de las personas. Eso es lo que no se vale. Mateo 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere has ganado a tu hermano. Aquí no dice: si tu hermano peca contra ti, busca con quién hablar mal de él. Ve a quejarte con otras personas. No, dice: ve y estando tú y él solos. Se habla de frente, hermanos. Así que si hay algo que no te gusta, ora a Dios, entrégaselo al Señor, pídele a Dios primero que examine tu corazón, porque sabes, a veces cuando hay cosas que no nos agradan, no es necesariamente que haya algo malo, a veces es simple rebeldía en nuestro corazón, y es algo que Dios quiere trabajar en nosotros. Así que antes de que nada, si ves algo que no te gusta, ora, pídele a Dios que examine tu corazón. Y si en verdad crees que hay algo que se está haciendo mal, entonces ve y háblalo de frente. Pero no se vale que estés hablando con otras personas, contaminando los corazones de otras personas. Eso está muy mal, eso no le agrada a Dios, y esa es la obra de Satanás. Y si aún así sigues inconforme, la puerta está abierta. Quizás este no es el lugar que Dios tenga para ti, y también se vale eso. A lo mejor Dios tiene una iglesia diferente para ti. No te voy a juzgar si tú me dices: pastor, me voy de la iglesia. Pero por favor, vete en buenos términos. Déjame orar por ti antes de que te vayas. Te encomienda al Señor para que Dios bendiga tu decisión. Porque si te vas de la iglesia y te vas haciendo ruido, hablando mal, no hay otra manera en la que Dios te vaya a poder bendecir. Permíteme orar por ti, permíteme bendecirte y enviarte. ¿Sí? Si tú te vas de la iglesia, nadie va a estar hablando mal de ti. Si quieres regresar, puedes regresar. Si quieres visitarme, puedes visitarme. Pero me gusta que si alguien considera que otra iglesia es su casa, pues no se vaya mal y nos quedemos en paz y continuamos teniendo compañerismo y amor fraternal. No pasa nada, no era tu iglesia. No me lo tomo personal, porque sabes que no es mi iglesia. Hay pastores que cuando las ovejas se van de la iglesia se ofenden, les dejan de hablar, empiezan a hablar mal de las personas, a criticarlos, ya ni están pasando por la calle y se pasan al otro lado de la acera, casi. Y se lo toman a pecho. ¿Sabes por qué? Porque no entienden que la iglesia no es de ellos. No me puedo tomar personal algo que no es mío. Los creyentes no me pertenecen porque vengan a mi iglesia. Son del Señor. Así que vete en buenos términos. Pero mejor no te vayas. Tercer consejo: evita conversaciones ociosas. Como bien te dije, la estrategia de los lobos es buscar personas inconformes en la iglesia. Buscar personas que estén de acuerdo con ellos en estar desacuerdo. Apártate de esas conversaciones que hablan mal de otras personas, especialmente de los líderes en la iglesia. 1 Corintios 15:33 nos dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si alguien viene a hablar mal de otra persona, hay dos cosas que tienes que hacer. Primero, pararlo. No permitas que continúe hablando de una persona que no esté presente. Y segundo, llama a la persona involucrada en la conversación. Si te están hablando mal de un líder, ve y llama a este líder. A ver, ahora sí está esta persona presente. Continúa diciendo lo que estabas diciendo. Vamos a llamar para darle una solución. Y esto es muy incómodo de hacer, pero es necesario para cuidar la iglesia de divisiones, de lobos que entran queriendo causar esta división. Yo lo he tenido que hacer en varias ocasiones en la iglesia de la que vengo.
Personas llegaban a la iglesia, se acercaban a mí, a hablarme mal de otros hermanos, o a hablarme mal del pastor, y eso es lo que yo tenía que hacer, y lo comprendí. Espérame tantito, vamos a llamar al hermano. A ver, vente hermano, vamos a sentarnos. A ver, continúa. ¿Sabes qué pasa cuando haces eso? Jamás en la vida se te acercan para hablarte mal de otra persona. Mira, mis oídos están protegidos en contra de malas conversaciones, porque desde la primera vez ya saben que eso es lo que hago. No les conviene venir a decirme chismes. El 90% de las veces no se te van a volver a acercar para hablarte mal de alguien. Santo remedio. Así que vemos que Pablo, a pesar de que nos dice salúdense unos a otros con ósculo santo, ámense, trátense con amor, trátense con cariño, pero tengan cuidado con los que entran causando división. Ahora sí, continúa el versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. O sea, estas personas por lo general no vienen buscando a Dios, vienen buscando sus propios beneficios, ya sea un puesto, reconocimiento, robar ovejas. Por eso es muy importante también que nosotros no nos apresuramos tampoco a dar títulos de liderazgo. Yo sé que una persona puede servir en el liderazgo de la iglesia solamente si ha estado conforme en servir en el anonimato. No se preocupa de ver que las personas vean lo que hace. O sea, su propósito no es ser visto. Su propósito no es que digan, oh no, qué espiritual es el hermano fulanito. O sea, porque las personas que luego se ve que quieren ser vistas, pues no, o sea, definitivamente no. Tenemos que ser sabios en eso. Primero tienes que estar contento sirviendo al Señor, siendo nadie, entre comillas nadie, ¿verdad? Eres hijo de Dios, eres salvo, eres escogido por su gracia, pero siendo nadie delante de las personas, no buscando reconocimiento de las personas. Y si ese es el caso, entonces demuestras que estás sirviendo verdaderamente al Señor. 1 Timoteo 5:22 dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno. Y esto no se refiere a orar por los enfermos o algo así, sino que imponer manos para los discípulos era la manera en la que enviaban a alguien a predicar la palabra. Cuando ellos habían entrenado a alguien, imponían manos y los enviaban. Y esa imposición de manos significaba que les daban autoridad para ir, autoridad para predicar la palabra de Dios. Y entonces lo que dice Pablo a Timoteo aquí, no impongas las manos con ligereza, es no te apresures a dar títulos con ligereza. O sea, a decirle, tú vas a ser el encargado de tal ministerio, o tú encárgate de la otra cosa. Dice Pablo, no te apresures a hacer eso. Hay personas que han llegado a la iglesia diciendo, hermano, tengo una palabra para tu congregación, no sé qué. Sí, va. Pues ven a escuchar la palabra del Señor tú primero. Métete un discipulado. Y ya luego hablamos de la palabra que tienes para mi iglesia. No, pero es que es importante, tienes que escuchar tu iglesia hoy, lo que yo les tengo que decir, que no sé qué. Pues esa es mi condición. No se quedan, siempre se van. No le voy a dar el púlpito a alguien que desconozco, obviamente, ni tampoco a alguien que no haya discipulado personalmente para hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque es una responsabilidad. Porque Dios me dio una iglesia para cuidar. Y porque no puedo ser negligente en eso. Y algunos me ven así como medio payasón, ¿no? Pero lo siento. Es la iglesia es la iglesia del Señor y me la encargó para que la cuide. La voy a cuidar. No le voy a dar a nadie el púlpito, a menos de que haya sido discipulado y entrenado propiamente para eso, y lo conozca de una manera personal, íntima. Es una gran responsabilidad.
Versículos 19 y 20 dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y puedo decir lo mismo de nuestra iglesia, lo que está diciendo aquí. Estoy bien contento. Pablo dice de la iglesia de Roma: vuestra obediencia ha venido a ser notoria en todos, y así que me gozo de vosotros, dice en el versículo 19. O sea, esta era una iglesia que causaba gozo para Pablo, que Pablo amaba, a pesar de no conocerlos. Y yo puedo decir lo mismo de nuestra iglesia, ¿sabes? Me gozo mucho con nuestra iglesia. Me encanta ver lo que Dios está haciendo en tu vida, cómo Dios está obrando en tu vida. Me encanta ver lo que el Señor está haciendo en la iglesia. Y es por eso que Pablo necesitaba advertirles de esto. Y es por eso también que yo necesito advertirte de esto. Porque me dolería tremendamente que alguno de nosotros fuera desviado. Entonces nos dice aquí: vamos a ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea, que seamos astutos, la palabra sabio, ¿no? Con el conocimiento, tengamos astucia, no ignorando que Satanás tiene muchos planes para destruir la iglesia. Y entonces necesitamos ser astutos en conocer la palabra de Dios. Y te lo voy a repetir una y otra vez, y voy a sonar como disco rayado, pero está bien. Ni modo, me tienes que aguantar. Necesitas leer tu Biblia. Necesitas tener una relación con Dios a través de su palabra, a través de la oración. Si no conoces la palabra de Dios, si no tienes una relación con Él íntima, cualquier persona va a poder engañarte. Y me gustaría tomarme un tiempo para darte unas pautas, darte unos tips de una manera breve y concisa de cómo puedes leer tu Biblia y entenderla, ¿ok? Porque a lo mejor a ti te ha pasado que dices: bueno, está bien, voy a leer mi Biblia, y abres tu Biblia y lees, y pasas a la siguiente página, y cierras tu Biblia y dices: no entendí. Unos consejos prácticos para que tú puedas leer tu Biblia y entenderla, fácil. Consejo número 1, escoge un libro de la Biblia. Hay quienes abren su Biblia nada más y ahora sí que Tim Marín de doping tú y ese versículo leo y a ver qué me habla. No. Escoge un libro de la Biblia, ¿ok? No andes brincándote de un lado para otro porque menos vas a entender. Mi consejo es que si estás empezando a leer tu Biblia apenas, empieza en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es muy claro, revela a Jesús de maneras súper increíbles. Lee el Evangelio de Juan, sería mi consejo si estás empezando. Segundo consejo, ora antes de leer. La palabra de Dios es un libro espiritual. Y 1 Corintios capítulo 1 nos dice que las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Entonces, ora, pídele a Dios entendimiento. Enséñame tu palabra. Ayúdame a entenderla. Háblame de una manera personal. Entonces Dios va a abrir esos sentidos espirituales. Va a abrir tu corazón para que puedas comprender las verdades espirituales que están escritas en su palabra. Tercer consejo, lee una porción no mayor a un capítulo. O sea, no trates de abarcar todo, ¿ok? El programa de la Biblia en un año es muy bueno para leer, pero no para estudiar, ¿ok? Demasiada información que procesar. Lee una porción. Normalmente la Biblia te trae subtítulos, si ya te diste cuenta. En cada capítulo a veces te trae 2, 3 subtítulos, dependiendo del libro que sea. Agárrate una porcioncita de esas, uno de esos subtítulos. Son 5 a 10 versículos, más o menos. Y entonces
leyendo un poquito menos vas a tener mayor oportunidad de prestar atención a ese pedazo que el Señor te quiere hablar, ¿ok? Consejo número 4, ten un diario devocional. O sea, una libreta que sea solamente para tomar apuntes de lo que Dios te está hablando. He conocido personas, y yo mismo he sido culpable de eso, que a veces empiezo a anotar mis devocionales en una libreta y luego en otra, y luego en otra, luego me encontré una hojita y ahí lo hice. Agarra una libreta que sea solo para eso y entonces ponle fecha. Domingo tal, y pones. ¿Por qué? Es padrísimo cuando tú llevas tu devocional por fecha y entonces regresas a ver lo que te habló Dios en diferentes fechas. Empiezas a ver cómo Dios empezó a responder peticiones de oración que le habías escrito en diferentes momentos. Y puedes ver la fecha y ahí está como testimonio de que Dios te habló, de que Dios te respondió. Quinto consejo, y eso es importante, esto te va a ayudar mucho a entender. Haz las siguientes preguntas en el pasaje que leíste. Te das cuenta, leí Juan 1 del 1 al 10. Ok, va. El pasaje muestra un mandamiento a obedecer. Entonces vuelve a leer y ve si hay algún mandamiento que te dé la Biblia. Esto puede ser un mandamiento para mi vida, lo escribe. ¿Hay un pecado al cual renunciar? No, sí, mira qué error cometió el fulanito aquí, no, sí. Tengo que cuidarme de no cometer ese pecado. ¿Hay un ejemplo a seguir? Sí. ¿O hay un error a evitar? ¿Hay una promesa a abrazar? Sí, esta es una promesa para mí y la voy a apuntar y la voy a recordar con la fecha de que esta es una promesa que Dios me está haciendo. No siempre vas a encontrar los 5 preguntas en un solo pasaje, a veces vas a encontrar 2 de ellas o 3. Pero eso te va a ayudar mucho para que empieces a entender lo que estás leyendo. Te lo repito, es vital que estudies tu Biblia. Tengas una relación personal con Dios a través de su palabra. A mí me dolería mucho verte desviado y por eso te lo tengo que advertir una y otra vez. Y creo que casi cada domingo esta es la exhortación que te hago. Y ni modo, me tienes que aguantar. Es un disco rayado. Pero sé que esto es importante para tu vida y no quiero que te pierdas de esto. Verso 21 dice: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Y vemos aquí que Pablo no está solo mientras que escribe esta carta, ¿no? Hay personas acompañándolo. Menciona a estas personas que son sus parientes, se refiere que son judíos también, que creyeron en el Señor Jesús. Primero menciona a Timoteo, que considera él su hijo espiritual. Timoteo fue un varón que Pablo discipuló personalmente y después mandó a Éfeso para tomar la iglesia de Éfeso. Era un joven pastor. Y los demás son simplemente judíos que creyeron en el evangelio, que estaban con Pablo. Verso 22 dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Qué interesante es eso, ¿eh? Romanos no fue escrito literalmente por Pablo. El escritor es Tercio. Ahí no está. El escritor es Tercio. ¿Qué pasaba? Que Pablo dictaba y Tercio escribía. Siempre Pablo tenía un escriba para que escribiera por él. Muchos creen que es porque él ya no veía bien. Creen que es porque tenía problemas de la vista, ya no podía ver bien, le incomodaba la escritura. Entonces le pedía a alguien que fuera escribiendo lo que él le iba dictando. Y al final de sus cartas Pablo firmaba con su nombre, para que supieran que sí era Pablo, ¿no? Pero es interesante, aquí Tercio es el que escribió la carta. Verso 23, dice: os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Es interesante este Gayo que menciona aquí. Gayo no con doble L, sino con Y. Un personaje muy querido. El apóstol Juan, si tú lees Tercera de Juan, y ahí te la dejo de tarea para tu casa, es un capítulo nada más, Tercera de Juan. Tercera de Juan es escrita para este hombre llamado Gayo. Y lo que resalta de este Gayo era su amor, era su buen testimonio,
Y era que él era muy hospitalario con los creyentes. Él recibía a los creyentes. Era un hombre muy amoroso. Imagínate, para que el apóstol Juan resalte el amor de Gallo. O sea, Juan, que era el apóstol del amor. O sea, de todos, su mensaje, yo creo que más de la mitad de su mensaje era el amor de Dios. Para que Juan resaltara el amor de una persona, es que en verdad esta persona era amoroso. Y ese era Gallo. Y menciona ahí a otros cuantos creyentes, un Erasto, que era tesorero de las ciudades. Bien interesante que Pablo siempre iba, o sea, no se intimidaba con predicarle a personas que estaban en prominencia. Vimos la semana pasada que había familiares de la familia de Herodes, Aristóbulo, Herodiano, me parece que se llamaba el otro, algo por el estilo. Ahí lo puedes ver en unos versículos anteriores. Que era de la familia de los Herodes. El hermano de Herodes Agripa ya estaba convertido al Señor. Y es interesante, aquí vemos otro hombre de prominencia, Erasto, tesorero de la ciudad. Debemos orar por nuestro gobierno, debemos orar por nuestros gobernantes, para que ellos también conozcan del Señor. Y el hermano cuarto no era cuarto de que era el cuarto hermano, sino que se llamaba cuarto. ¿Okay? No sabemos realmente nada de este hermano, sin embargo, Pablo lo menciona aquí. Y hasta aquí abarcamos hoy. Nos falta todavía el verso 24 al 27. Vamos a verlo la próxima semana. Pero quiero que recapitulemos un poquito de lo que hemos visto. Pablo da básicamente dos instrucciones. Uno, demostrarnos afecto. Nos habla de saludarnos unos a otros con ósculo santo. ¿Okay? Para nuestra cultura a lo mejor eso no es, pero sí demostrar el afecto a tus hermanos, ser amorosos con nuestros hermanos en la fe. Y la segunda instrucción es cuidarnos de aquellos que entran a la iglesia con malas intenciones. Y yo te agregué una instrucción más para prevenirte de esto, que era: lee tu Biblia. Ten devocional, ten una relación personal con Dios. Esta es la única manera en la que vas a estar prevenido en contra de falsas doctrinas o falsos profetas, lobos rapaces, lobos vestidos de ovejas. Y quiero terminar con este pensamiento. Es un terrible desperdicio el creyente que no tiene una relación personal con Dios. Es un terrible desperdicio. ¿Sabes? Cristo nos amó tanto que dice la palabra que dejó el trono, no tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino a la tierra, tomó forma de hombre, hecho semejante a nosotros, y estando en condición de hombre, Él fue perfecto en todo. ¿No dice la palabra? En todo fue tentado, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4. Para morir en una cruz por ti y por mí. ¿Y sabes por qué tenía que morir en una cruz? Porque el hombre y Dios estaban separados. Porque el hombre no podía llegar a Dios. Y me encanta el Evangelio, porque ese es el Evangelio, ¿sabes? El Evangelio no se trata de que el hombre llegue a Dios. El Evangelio se trata de que el hombre no podía llegar a Dios, y entonces Dios se hizo hombre para llegar a nosotros. Y te digo que es un terrible desperdicio un creyente que no tiene una relación personal con Dios, porque para eso murió Cristo en la cruz. Cuando Él murió en la cruz, el velo del templo se rasgó desde arriba abajo para demostrarnos que ya no había más separación. O sea, ya tenemos acceso a Dios. Y tienes la oración. Puedes alabar a Dios, te escucha. Puedes leer su palabra, Dios te habla. Pero no lo hacemos. ¿Para qué murió Cristo entonces? Un creyente que no tiene una relación diaria con Dios no solamente está desperdiciando esto, no solamente está menospreciando el sacrificio que Jesús hizo, sino que se está perdiendo de la mejor parte de ser cristiano. Así que te motivo, ten una relación con Dios todos los días, ora todos los días, lee tu Biblia, disfruta de eso. Eso es algo que los hombres del Antiguo Testamento anhelaban, y nosotros lo tenemos hoy en día. No lo desperdicies, tómalo.